Saludos amigos, les habla Cristian Vadillo, aquí desde el barrio Cuchillas, en Moca, Puerto Rico. En este video estaremos hablando sobre los orígenes de la humanidad, sobre el jardín del Edén, sobre los dioses, sobre el hombre primordial, desde la perspectiva sumeria. Y estaremos comparándolo con la narrativa bíblica del libro de Génesis. Estaremos aquí leyendo un artículo que conseguí en la página Ancient Origins, escrito por Jim Willis, muy interesante, donde aborda este tema. Edén revisitado, la versión sumeria. Sumer, en Mesopotamia, fue llamada la tierra de los reyes civilizados. Alcanzó su punto máximo hace unos 6.500 años, cuando tenía la distinción de ser una civilización muy avanzada, con un sofisticado lenguaje escrito, magnífica arquitectura para la época, matemáticas complejas y una astronomía increíble. Cientos de seres componían su sistema religioso. Los sumerios creían que aunque los humanos y los dioses alguna vez compartieron la tierra juntos, no compartían una existencia igualitaria. Los humanos creían que fueron diseñados con el propósito expreso de servir a los dioses. Su dios principal era Anu, quien encargó a su hijo Enki y a su hija Ninki que crearan humanos sacrificando a una de estas deidades, Geshtu o Nintu, que por medio de su cuerpo y su sangre mezclada con arcilla formarían al primer ser humano hecho a la semejanza de los Anuna. O sea, ustedes han escuchado eso antes, ¿verdad? Un dios que es sacrificado por otro dios superior para que por medio de su carne, por medio de su sangre, pueda crear una nueva humanidad. No hay nada nuevo debajo del sol. Pues aquí Geshtu es esa deidad que es sacrificada por Enki para crear a Adamu, el primer hombre. El primer hombre hecho a la semejanza de los dioses, de los Anuna. Aquí vemos una representación de Enlil y Ninlil, también Enki y Ninki, su esposa. La creación del hombre, Adapa o Adamu. Según la mitología sumeria, los dioses parecidos llamados Anuna habían llegado a la tierra. Ahora, con la creación de una fuerza de trabajo humana, sus deberes cambiaron. Gobernaban sobre lo que era a todos los efectos prácticos una raza de esclavos humanos. Su base de operaciones era Mesopotamia, la tierra entre el río Tigris y el Éufrates, mismo lugar donde la Biblia hebrea menciona en Génesis que se encontraba el jardín del Edén. En la epopeya de Gilgamesh, que precede a la Biblia hebrea, el primer poema épico del mundo, Gilgamesh, en la epopeya de Gilgamesh, este lugar se llamaba Edinu o Edén. O sea, el primer Edén no es el de la Biblia hebrea, es el de los sumerios. El Edén de los hebreos, de la Biblia hebrea, se inspira en el Edén de los sumerios. Al principio, según los textos, los humanos no podían reproducirse por sí mismos. Esto resultó inconveniente. Entonces Enki y Ninki encontraron una manera de modificar la nueva especie. El resultado fue un hombre llamado Adapa o Adamu, un ser humano totalmente funcional e independiente. Enki le había dado a Adamu una gran sabiduría y la capacidad de entender el concepto de la vida eterna o de la inmortalidad. Pero la maldición de Adamu era que nunca podría lograr lo que pudo concebir. Aquí vemos el sello de Ada, donde está la diosa Inanna, Itu, Enki y Uzimu.
Si no fuera por los textos de Amarna descubiertos en Egipto en los archivos del rey egipcio Amenofis, nunca podríamos saber sobre Adamu. Pero en el 1912, su historia fue verificada y confirmada por un descubrimiento único en la biblioteca de Ashurbanipal. Se revelaron 5 fragmentos parciales desde que se tradujeron que contaban parte de la historia, llamados Adapa y el viento del sur. Según la historia, Adapa o Adamu había ascendido a la posición de sacerdote o sabio un día mientras pescaba en el Golfo Pérsico. El mar se volvió agitado y su barco se volcó. Adamu se enojó y rompió las alas del viento del sur. Evitó que soplara durante 7 días y noches. Esto, por supuesto, llamó la atención del dios Anu, que quería castigar a Adamu por el pecado de la arroguidad. Pero Enki vino en ayuda de Adamu y le indicó que viajara a la morada de la diosa de Tamuz, quien junto con Gish-Sidá estaba de guardia en la puerta del cielo. Mientras estaba allí, le dijeron que no comiera ni bebiera nada, porque la comida celestial lo mataría. Hay una representación de Adamu. Adamu se puso el tradicional saco y cenizas, el vestido de luto, y apareció ante Tamuz y Gish-Sidá, alegando que estaba de luto porque los 2 dioses habían desaparecido de su tierra. Siempre hospitalarios ofrecieron comida y bebida a Adamu. Advertido, se negó. Solo más tarde llegó a comprender que había cometido un error. Cuando fue llevado ante Anu, Anu preguntó por qué no había comido la comida que había sido puesta ante él. Dijo que era porque Enki le había dicho que no comiera el pan y el agua de la vida. Ante esto, Anu se rió. ¿Qué mal ha traído Adapa a la humanidad? Si Adapa hubiera tomado parte de la comida, habría obtenido la inmortalidad. ¿Cómo es la humanidad? La creación de Enki sufriría a partir de ahora enfermedades y muerte. El diluvio. Compara esta historia con el relato bíblico en Génesis. Dios prohíbe al primer hombre comer el árbol de la inmortalidad. En la versión sumeria era Enki. Esto está a punto de convertirse en una distinción importante. Adamu fue enviado de vuelta a la tierra. Ahora la trama se complica. El hermano de Enki, Enlil, no se le había dicho sobre el trabajo de Enki. Solo había querido una raza de esclavos obediente, y ahora Enki estaba jugando con cosas como la sabiduría y la vida eterna, la inmortalidad. Enlil y Enki lucharon y la batalla continúa hasta el día de hoy. Enlil aconsejó a los dioses que iba a destruir a la raza humana recién creada con una gran inundación. Después razonó, podrían empezar de cero, pero Enki escuchó los planes y se puso en contacto con un hombre justo llamado Utnapishtim, que sería el Noé sumerio. Las fuentes antiguas que preceden a la Biblia. Es importante recordar que los autores sumerios no creían que fuera la primera civilización humana. Afirmaron haber recibido todo esto de una civilización anterior que en su momento se había extinguido, como los Ubaid que precedían a los sumerios. Quien componía esta civilización y de dónde venían es un misterio. Además del dilema, cuando leemos un texto como la Biblia, estamos leyendo el trabajo editado de eruditos que vivieron hace siglos. Hicieron decisiones recopilando una obra y condensando otra.
por lo que parece que estamos leyendo un libro perfecto escrito por un autor. Nadie hizo eso nunca con los antiguos textos sumerios. Leemos un poco de esto y un poco de aquello, de aquí y de allá, y la historia no parece tan uniforme como el conocido texto hebreo. Además de eso, algunos de los textos antiguos están escritos en jeroglíficos sumerios, algunos en cuneiforme babilónico y otros en egipcio antiguo. Un editor moderno tiene mucho para elegir y puede cortar un poco de un texto u otro, confiando en que la mayoría de nosotros que no leemos ninguno de los idiomas antiguos no seremos más sabios. Pero una comparación de los textos sumerios y bíblicos, incluso en la traducción, es reveladora. Bueno, aquí así son los textos sumerios, ¿verdad? Uno de los textos sumerios más importantes se llama Enki y el orden mundial. En este mito, Enki decidió que el mundo necesitaba ser administrado por los dioses o descendería el caos. Nombró a varios supervisores para supervisar actividades como la gestión del uso del agua y los cultivos, la construcción de ciudades, el pastoreo de animales domésticos, la supervisión de los cielos y la gestión de las actividades de las mujeres. Tanto la historia del Génesis Edén del Génesis, como los textos sumerios, abordan temas similares y nos ayudan a entender lo que estaba sucediendo en la mente de los antiguos en el momento del nacimiento de nuestra civilización. Se pueden leer como metáforas de precedentes históricos como la revolución agrícola y la construcción de ciudades. Solo un intento de explicar por qué las cosas son como son en el mundo. Apuntan a una civilización anterior, ahora perdida en la historia. Revelan que nuestros antepasados pensaron mucho sobre la filosofía y la psicología. Apuntan a lo que incluso entonces se consideraba una edad de oro perdida, el paraíso. Intentan sondear las profundidades del comportamiento humano y hacer preguntas sobre la naturaleza del bien y del mal. En ese sentido, las cosas no han cambiado mucho en los últimos 5,000 años. Pero ahora hay otra manera de leer estas dos historias. Desde una perspectiva religiosa, son muy diferentes. Anton Parks es un erudito francés que ha dedicado años a los textos sumerios, incluso yendo tan lejos como para traducirlos él mismo. Señala que la Biblia retrata a nuestros antiguos antepasados siendo muy felices en el paraíso. En los textos sumerios viven en un campo de concentración. En su traducción, Dios no planta un jardín para la humanidad en el que camina en el fresco de la tarde, como en Génesis. Su versión dice que los dioses vino en fuerza del más allá del tiempo. Ellos fueron llevados un día por la rebelión del universo. Sus dioses, los Anuna, eran entidades muy reales del más allá que representaban un régimen patriarcal y matriarcal. Enlil, el llamado dios malvado que quería esclavizar a la raza humana, era bastante diferente de Enki, que se hizo amigo de los hombres. La presencia femenina representada por Ninki a menudo se retrata como una figura reptil. Podría haber sido la inspiración para la serpiente del Edén del Génesis capítulo 3. Si ese es el caso, entonces la serpiente no era malvada en absoluto. Ella estaba tratando de liberar a la humanidad ofreciéndoles el don del conocimiento del bien y el mal. Luego quería que comieran del árbol de la vida y ser como los dioses. Era algo bueno que estaba haciendo, no malo. Pero Enlil ganó el día, aunque no logró evitar que comieran el fruto del árbol del conocimiento. Echó a los humanos del jardín antes de que comieran del árbol de la vida. Y dado que la historia es interpretada y escrita por los grandes ganadores, la historia de Enlil fue contada más tarde en Génesis y no la de Enki. Eso explica por qué el relato de Génesis enfatiza el hecho de que los querubines que empuñaban espadas o los que resplandecen se colocaron en la entrada del Edén para garantizar que los humanos nunca alcancen la inmortalidad o la deidad o la vida eterna, ¿verdad?
se ha dicho que lo más inteligente que hizo el diablo fue convencer a los humanos de que no existía. Esta lectura del mito sumerio va un paso más allá. Dice que lo más inteligente que hizo el diablo fue convencer a los humanos de que era Dios. Según Anton Parks, Yahvé de la Biblia, traducido como el Señor, no es el creador es Enlil, el esclavista de la humanidad. Según Anton Parks, Yahvé de la Biblia hebrea, traducido como el Señor o Adón, no es el creador. El creador sería Enlil, el esclavista de la humanidad, en adelante conocido como el demiurgo. Él es el jefe del sistema patriarcal que quiere suprimir la libertad, especialmente la libertad de las mujeres. Él no quiere igualdad, quiere esclavos sumisos. Él no quiere pensadores creativos de cerebro derecho e intuitivos. Quiere sirvientes obedientes y con el cerebro izquierdo que se vean obligados a arruar todos los días. Esta lectura de la historia dice que los humanos eran animales que caminaban en posición vertical, que se modificaban a través de la manipulación del ADN para desempeñar el papel de las abejas obreras. La palabra Adam en sumerio, según Parks, significa animal. Según Parks, no necesariamente. Edén consiste en las palabras que significa hogar, y Den, que significa vida. Satanás en sumerio significa el administrador, según Anton Parks. No estamos diciendo que esto es así. Enki logró otorgar sabiduría a los humanos cuando a través de Ninki, la serpiente del Edén, les dio la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Eso tomó a Enlil por sorpresa. Lo mejor que podía hacer era sacarlos del Edén y prohibir su regreso. Para decirlo sin rodeos, según esta lectura de la historia, el Dios a quien los monoteístas han estado adorando durante los últimos 5,000 años no es Jehová, el Dios creador, según el concepto judeocristiano, es Enlil, el demiurgo patriarcal, el mismo Satanás. Esto es algo similar a los gnósticos, lo que piensan los gnósticos. Esto explica al Dios del Antiguo Testamento que envió la inundación para destruir a la humanidad, que ordenó a los israelitas matar a mujeres y niños cananeos inocentes, que fue la justificación de las cruzadas y la Inquisición, que parece tan increíblemente sediento de sangre. Explica por qué el autor del Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento podría declarar que sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está en manos del maligno, como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Reconoció que los humanos han estado luchando la buena batalla, tratando de volver al Edén. Según esta interpretación, estamos atrapados en una batalla divina de fuerzas espirituales en competencia. Todavía necesitamos ganar nuestro pan de cada día con el sudor de nuestra frente. Es solo que hemos convertido nuestra maldición en una búsqueda de significado. Queremos volver al paraíso. Interesante. Pero se parece mucho al concepto de Sofía, de la sabiduría, la palabra de Dios femenina. El concepto gnóstico, ¿verdad? De los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en el 1945, que simpatizaban con esta versión de la historia que estamos hablando. Los gnósticos fueron una secta cristiana temprana que fue declarada herética por el establecimiento romano. La iglesia quemó sus escrituras y se aseguró de que ninguna de ellas, excepto quizás el Evangelio de Juan, llegara al Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan no es gnóstico, pero vamos a ver. Pero con el descubrimiento de libros que habían sido escondidos y guardados de la destrucción, ahora sabemos que para los gnósticos la sabiduría o Sofía representaba una energía femenina que se negó a ser enterrada. Ella era el Logos o la palabra de Dios. En el cristianismo, el Logos es Jesús. Él es la palabra de Dios. Según los gnósticos, para Sofía. Pero son elementos parecidos, conceptos parecidos. Los gnósticos creían que había un juego más grande que se estaba jugando por fuerzas
fuera del planeta Tierra. El universo es más grande de lo que nos damos cuenta, declararon. De hecho, el universo es simplemente una célula del inmenso cuerpo multiverso que es Dios. Aquí en la Tierra, la batalla entre el bien y el mal, entre lo femenino y lo masculino, entre Enki y Enlil es fucio, pero el bien eventualmente triunfará. Este sistema religioso de creencias dice que tenemos un ángel en un hombro y un diablo en el otro. Enki y Enlil. La tierra puede ser el dominio del demiurgo, pero ese dominio en sí se llama Madre Tierra. El mundo de Sofía, la diosa de la sabiduría, la chispa divina que Enlil, el diablo, se esfuerza por apagar. O sea que esto se parece a los elementos de la mujer siendo perseguida por el dragón. Eso es lo que me lleva a pensar, no sé por qué, que el dragón quiere destruir a la mujer, que quiere matar a su descendiente. Dice, el demiurgo puede dominar nuestra realidad cotidiana, pero Edén todavía espera por si podemos preservar y no estamos solos en la batalla, dice aquí el autor. Esta es una lectura completamente diferente al relato bíblico con el que muchos de nosotros crecimos, y ya sea que lo leamos alegórica o históricamente, nos hace hacer una pausa y pensar en lo que nos han enseñado en nuestra juventud impresionista, contemplar la idea de que estamos involucrados en algo mucho más grande de lo que pensábamos. Interesante esto. Tiene sus elementos gnósticos. No estoy 100% de acuerdo en todo lo que dicen, pero hay cosas que sí, que parecen encajar. Hay que buscar la verdad, amigos. No se puede uno quedar con una sola explicación. Hay que seguir indagando y investigando. Pero muchas de las cosas que se están mencionando en ese artículo son ciertas y yo las creo. Porque cuando vamos al libro de Génesis, por ejemplo, vamos al libro de Génesis en el capítulo 3, vemos cosas que no cuadran. Mire, del Hanakash. El Hanakash le dice a la mujer, porque Adán y Eva les estuvo prohibido comer del árbol del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal. El Hanakash, que es la serpiente, le dice que no morirían si comen de él, sino que saben los Elohim que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos, o sea, tendrán conciencia y serán como los Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer comió del fruto y le dio a su esposo. Después, cuando Yahvé viene, porque Yahvé es insertado en la tradición yavista, o los Elohim se dan cuenta, entonces se dan cuenta de que, mira, comieron del fruto. ¿Quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿Ve? ¿Quién te abrió los ojos? ¿Ve? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te abrió los ojos? ¿Cómo tú sabes ahora el bien y el mal? Entonces ahí es cuando castiga a la mujer, castiga al hombre, castiga a la serpiente, expulsa al hombre y a la mujer del huerto del Edén, ¿verdad? Pero miren lo que dice en el versículo 22. Yahvé Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. O sea, le dice a los otros dioses, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabe el bien y el mal. O sea, ya el hombre abrió sus ojos, está consciente de lo que es bueno y de lo que es malo. Es como uno de nosotros. Entonces, la serpiente le mintió a Adán y Eva, porque aquí Yahvé está confirmando lo que dijo la serpiente. Adán y Eva no murieron, sino que sus ojos fueron abiertos y conocieron lo que era bueno y lo que era malo, el bien y el mal. Y eran ya como uno de los dioses. Aquí lo está diciendo. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Entonces, ahí hay algo que no cuadra. Y dice, ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que le abrase la tierra donde fue tomado. ¿Ve? Y puso los querubines y todo eso para que el hombre no pudiera accesar nuevamente al árbol de la vida y ser inmortal como los dioses. Los dioses que estaban en el Edén eran inmortales porque comían del árbol de la vida. El hombre, al comer del árbol del conocimiento del bien y el mal,
ya tenía conciencia, pero no era inmortal, sino comía del árbol de la vida. Por eso ellos le niegan la inmortalidad a Adán y Eva. Lo expulsan del Edén. Le niegan la inmortalidad. Y luego vemos en Génesis 11 que los hijos de la humanidad, ¿verdad?, los descendientes de Adán y Eva, tenían una sola lengua universal. Y tomaron una iniciativa de construir una ciudad en la tierra del Sinar, lo que sería pues Irak. Entonces Yahvé desciende y ve que están construyendo esta ciudad y la torre, y dice: he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, o sea, le dice a los otros dioses que desciendan para confundir su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra, ¿verdad? O sea, existía un lenguaje universal, un lenguaje comunicacional entre todos los hijos de los hombres. Y es posible que no solo sea un lenguaje de comunicación verbal, sino también no verbal. Un lenguaje universal como la telepatía, del lenguaje intuitivo, que le fue arrebatado por parte de los dioses, en este caso Yahvé, para que no pudieran regresar al Edén por medio de la tecnología o lo que estuvieran haciendo allí en esa ciudad. Porque allí pues, vemos que dice el texto hebreo que se llamaba Babel, la torre de confusión, porque Babel en hebreo es confusión. Sin embargo, cuando vemos en el acadio, el lenguaje acadio, el lenguaje que se hablaba en ese entonces en esa región, pues el término es Babil. Y Babil significa puerta de los dioses. O sea que es posible que esa torre en realidad era una especie de puerta para accesar a donde viven los dioses, llegar a ese Gan Edén nuevamente y alcanzar la inmortalidad. Y los dioses impidieron que el hombre llegara a ese lugar. O sea, hay muchos misterios, muchas cosas extrañas, y como siempre hemos mencionado, la Biblia hebrea depende, los primeros 11 capítulos del libro de Génesis depende de los textos sumerios, de la literatura mesopotámica. La Biblia hebrea tiene muchos sincretismos también con las creencias cananeas, del panteón cananeo, de El Elyon, de Baal Hadad, de los 70 y pico de dioses. De hecho, el equivalente de El Elyon en la mitología sumeria es Anu. Y Baal sería, creo que Enki, no estoy seguro. Pero si seguimos así, el orden jerárquico, pues sería como Enki, sería Baal. Hay muchas cosas ahí extrañas. Y vamos a seguir hablando de eso en próximos videos. Así que nada, amigos, esto ha sido todo por este video. Los veo en la próxima. Y los esperamos en Noche de Tertulia, donde seguiremos hablando de ovnis y bebiendo café. Me despido.